pero eso no significa que son menos valiosas. Entonces, encontrándonos en Historia del Arte, en el capítulo 2, con los fenicios, que generalmente con las secuencias de Historia del Arte, los fenicios son una de las aproximaciones que nos ayudan un poco a entender quiénes somos, y me apoyo en que la base de nuestro alfabeto actual es, bebe mucho de las composiciones o creaciones del alfabeto fenicio, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ¿y esta gente dónde estaba, profesor? Bueno, los fenicios estaban en una parte del Líbano, una parte de Israel y otra parte de Palestina, que están ahí pegaditos, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí me gustaría resaltar de esta comunidad es que fueron grandes navegantes, ¿sí? Se fijaron más en el mar como una pista, así como los portugueses que veían el mar no como hasta aquí llegó nuestro territorio y el mar es una barrera, no. El mar es una pista donde yo me puedo comunicar con otros lugares. Ellos tenían mucho cedro y con ese cedro comenzaron un principio a construir sus navíos, y con estos navíos comenzaron a intentar conquistar otras tierras. Si bien es cierto, y que es una de las bases del comercio, del principio del comercio europeo, o llamémoslo la primera, de alguna forma, Unión Europea muy primitiva. Esta comunidad comenzó a entender que el dominio con sangre no llegaba tan lejos o no hacía tanta fuerza o no conseguía tanto poder como el dominio económico o el dominio comercial. Una de las cosas interesantísimas, aparte de la letra, ¿no? del alfabeto, es que ellos tienen una ciudad que se llama Biblos, y se llama Biblos porque de allí nacen los primeros libros, las primeras pastas. Entiéndanse que los libros del medievo, de estos tiempos, no eran libros como lo vemos ahora, bien bonitos, cuadernos empastados, ¿no? Sino que eran tomos, que la parte de afuera era el cuero de algún animal, que lo cortaba más o menos bien, lo amarraban, lo tejían en un borde con hojas de papiro, porque el papel no era utilización de esta región hasta entonces. Entonces, yéndonos por esa línea, los fenicios comienzan el primer sistema de intercambio y por ende hacen el trueque con vacas y cedros. Sin embargo, llega un momento que andar en el barquito de un lado para el otro, en esta expansión, aunque el Mediterráneo, que ha tenido la oportunidad de estar, es un mar sin olas, un mar que nos da mucho problema, no es como el Cantábrico, no es como el Atlántico, que es picado. Sin embargo, llegaban a tener problemas porque en algún momento ya no podían cambiar tantas vacas ni tantos cedros, árboles o lo que tuviesen, eh, porque era muy limitado. Así que esto trajo en sí, qué belleza de pensamiento en el psiquismo, la creación de la moneda. Entonces estas primeras monedas vienen en representación en un formato más o menos como esto, ¿no? Que esto no tiene nada que ver, pero para que tengan una idea de que era un formato más o menos, porque las monedas fenicias sí las he visto y no es que estaban perfectas, sino que estaban martilladas y en una esquinita le abrían un hueco, ¿sí? Con un punzón ha tenido que ser, y con hilo ahí iban guardando las diferentes monedas y ese era el tipo de monedero. Lo interesante con eso es que las monedas tenían el enchapado o como el relieve de un toro o de un caballo, para que tuviese el valor de que te la estoy dando y eso es lo que significa que tú tienes, o sea, que de esa cantidad yo te la tengo que traspasar en físico, ¿no? Entonces, interesantísimo, que bueno,
Si prestan atención, Israel-Palestina, los más grandes comerciantes a nivel mundial han sido los judíos, ¿no? Y muy por detrás han estado de la mano los chinos. El sistema bancario se une o se fortalece en Italia con toda la dinastía papal y de los reyes, porque muchos bebieron o tuvieron esa fortaleza por la banca judaica. Inclusive Isabel la Católica, en medio de la conquista morisca, ¿no? Cuando iba para Granada, tenía muchísimo apoyo de los judíos. Y bueno, ya la historia cuenta otra cosa, que más le pagaron porque tuvieron que salir de España, los judíos sefardíes. Pero ese es harina otro costal. Y seguimos con los fenicios. Aquí está un poco el tipo de cartografía, ¿no? Para que tengamos una idea de cómo ellos se fueron expandiendo a lo largo del Mediterráneo. Y vamos a explicar rapidito el mapa que tenemos enfrente. Aquí donde dice Iberia es España, esta costa es Portugal, acá arriba está Francia. Sin embargo, ellos llegaron a salir hasta Inglaterra y también hay hallazgos de ellos que están en la parte africana, norteafricana. Este es el Peñón de Gibraltar, donde salían, y antes de salir hay un documental bien interesante que muestra que cada vez que salían por ese peñón generalmente dejaban algún tipo de ofrenda, o sea, que eran personas con un pensamiento y que más a lo largo de la exposición de la ponencia vamos a estar mencionando un poquito de ese pensamiento. Por ejemplo, que se ha comentado mucho esto de carnaval, carne para Baal. Bueno, esto es un poco de la creencia también de ellos. En esencia, uno de los ritos más impactantes y que se han encontrado las tumbas de cantidades de niños que habían sido ofrendados, ofrecidos para esta deidad, ¿no? Y bueno, yo les invito más allá de que vean esto como un paganismo, como algo demoníaco o algo que no sea tan bueno, que abran su pensamiento y lo vean con una visión crítica de cómo era el comportamiento de esta civilización, lo bueno, lo malo, lo feo, lo que le gusta, lo que no les gusta y que podamos aprender. Bueno, en esa línea, como pueden apreciar aquí, todo esto es África, y acá arriba está Italia, Grecia, ¿sí? Y Asia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos tenían todo lo que pudieron no conquistar. La palabra no sería conquistar. Fue un intercambio, fue una conexión con ese principio de trueque que posteriormente se convirtió en comercio, y que cada uno de estos espacios o satélites, por ejemplo, toda la costa ibérica o la costa del Sol, que para acá está, acá abajo está Cádiz, acá arriba está Andalucía, todo Ibiza, una de las islas tan famosas, ¿no? que se conoce a nivel mundial, todo esto era territorio de los fenicios. Inclusive al lado de Madrid está Cartagena, y esa es la primera Cartagena como tal, porque es la ascendencia de los de Cartago, que de Cartago entonces se van a España, a Iberia en ese momento, y aquí fundan Cartagena, ¿no? Entonces la ciudad de Cartagena de Indias, por eso se entiende como Cartagena de Indias, es porque tenía, según sus primeros pobladores, un parecido muy grande a, geográficamente hablando, a la Cartagena ibérica. Bueno, recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas o, como yo no los estoy viendo, ahí me interrumpen. Si yo tengo la respuesta en el momento, se las doy, si no, con mucho gusto lo investigo. Y así hacemos la clase también de forma interactiva y puede ser hasta más interesante. Si bien es cierto, a lo largo de ese intercambio, por ejemplo, los egipcios
tenían sus pilastras, ¿no? Sí, entonces en esa línea, eh, si me gustaría recalcar algo, es que uno de sus fuertes es el intercambio, la navegación, el principio de la utilización del color de gala, luxury o, qué sé yo, de la realeza como tal, es el morado. Ellos también se conocen como los morados porque en sus costas había un molusco que ellos machacaban fuertemente y con eso sacaban esa tinta morada que era dificilísima de conseguir y sumamente cara. Y con que los reyes comenzaron a utilizarla y se puso muchísimo de moda. De ahí viene esto de la alfombra roja, que en verdad no era roja como tal, sino era más púrpura, ¿no? Y por eso también hay mucha utilización de ese violeta en los ritos de la iglesia católica y también de la griega, ¿sí? Profe, Que, bueno, son cristianos. Venga, ajá. ¿puedo agregar algo respecto a eso? Venga, venga. También conseguir el color morado en esa época en todo tema textil, porque normalmente los tintes eran naturales, era súper costoso. Entonces, normalmente la gente que vestía de ese color era porque eran personas con mucho poder. Nunca Ah, ibas a sin ver a... lugar a duda. Sigue, Sí, sigue, sigue. ya, profe. Sí, Muy bien, sí, sí, sin lugar a duda. Imagínate, ¿no? O sea, para poder sacar esos tintes que tenían que conseguir primero el molusco, luego que sacaban el molusco, ponerlas en grandes tinas, la tela, luego que se secara, luego tenían que lavarla con sal para que el color se quedara. Entonces era, bueno, en primer lugar era un gran trabajo, ¿eh? No era, como decimos acá en Panamá, chicha de piña no era. Así que poco a poco esto fue, obviamente, imagínense ustedes los pocos colores que había o los pocos tintes que se quedaban en la ropa como tal y el morado era uno de los que tenía esa propiedad por la cantidad de color, ¿no? Que impregnaba en la tela y que esto obviamente llamaba la atención. Así que entre tantos colores marrones, tipo tierra, verdosos, ocres, llamaba la atención y se veía, bueno, todavía se ve muy bonito, porque es que es interesante, no es un morado como tal, sino que hay diferentes tipos de saturación de esa tinta, ¿no? De lo que tira ese molusco y depende cómo lo prepares, puede ser como muy oscuro, a un poco más claro, un poco más rojizo. Bueno, aquí vemos un poco lo que de forma pictórica o ilustrada, cómo los fenicios hacían ese intercambio de conocimiento en cuanto a la arquitectura, ¿sí? Puesto que o sea, una de las cosas que también me gustaría como recalcar es que tenían una gran mezcolanza, jovencitas, señoritas, señoras, señores, tenían una mezcolanza tremenda. O sea, veían lo que hacían los egipcios, iban donde los griegos, mezclaban un poco la cultura entre una de las dos, luego llegaban a España, mezclaban lo que veían en España, iban mezclando todo lo que podían, de manera tal que su arte era un poquito más ligero, no era como tan fuerte, eh, y siempre tenía la tendencia a parecer de otra cultura. Y bueno, es de alguna forma u otra, es eso cosmopolita que tiene Panamá, ¿no? Que tiene mucho sabor, qué sé yo, en este momento a la yaca a algún plato típico colombiano, o sea, tiene de todo, pero sigue siendo Panamá, ¿sí? Entonces, Profe, venga, 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 venga. sí, me llamó mucho la atención la imagen que tenía anteriormente. Ajá. Esa no, la anterior. La del Templo de Salomón. Ajá, correcto. Y me llamaba, me llama mucho la atención porque eso era Esa. lo que iba a compartir, correcto, eso era lo que iba a Ujú. compartir. Viendo, como usted dice, como ellos eran una ciudad de paso, eran una ciudad en la cual, por decirlo así, su negocio venía directamente de contacto directo con el mar, con las otras ciudades. Me llama mucho la atención de que los israelitas tenían los mismos.
un lavatorio, un lugar de sacrificio y un templo. Entonces ya veo que por decirlo así, no era copiarse, sino que lo que más le llamaba la atención, lo que más a ellos les gustaba, lo copiaban, lo adaptaban a su manera para ellos también tener pues una manera así llamativa o visible de mostrarse tal cual como una ciudad. Sí, bueno, aquí desde el marco de todo el respeto y el amor, debo decir que hay un documental que arroja unas investigaciones bien fuertes acerca de quiénes son los fenicios en la actualidad. El documental se hizo en los tres lugares que mencioné al principio: Israel, Palestina y Jordania. Y al final, que el documental está hecho por la National Geographic, dice que públicamente no podían decir los resultados científicos porque de alguna forma, así como nosotros vemos a Jesús, los cristianos, pues de este lado del mundo, como muy grande, pero en Israel no necesariamente tiene que ser así. O sea, un judío no lo va a ver de esa forma y un musulmán tampoco. Entonces, al ellos entender su historia como que los fenicios de alguna forma eran vistos como piratas, como de alguna forma, con todo el debido y el amor y respeto, algún tipo de maleante que siempre agarraba como la cultura de uno, lo mezclaba con otro. Nadie en estos tres pueblos quiere, o sea, quiere identificarse con una ascendencia fenicia. Sin embargo, aparentemente lo que arroja la investigación es que, o sea, si nos vamos solamente por el alfabeto judío es casi en su totalidad el alfabeto fenicio, ¿sí? Y recuerden que esto queda la A. Déjame salir de pantalla completa un momentito. Siempre me ha impresionado ese pedazo. Por ejemplo, se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se ve. Esta es la A, ¿sí? Ahí se ve como que si fuera, qué sé yo, una K, pero simplemente tienes que voltearla. Imagínate, ¿sí? En la imaginación consciente, te imaginas, y es una A. O sea, le quitas estas dos cositas y es una A. Es una A. Y que esto básicamente es la representación de un águila. Entonces son detallitos que te dejan de que, hombre, ahí está la O, la L, la K, pero está para el otro lado, la Q. Oye, la Q casi que no cambió nada, ¿no? Súper interesante. Bueno, seguimos acá y estábamos, ¿no? Ajá, por ejemplo, pueden apreciar este trabajo que fenicio, ¿no? De orígenes fenicios, pero los egipcios no hubiesen trabajado una esfinge de esta manera. Ustedes buscan y el siguiente tema son los egipcios y vamos a ver los detalles monumentales. Ven que ahí no está como muy esculpido, como son trabajos como un poco por encima, sin devaluar. Y acá ahora entonces saltan un poco a la estirpe grecorromana, mezclándole en los sarcófagos un estilo, luego otro, pero esto no quiere decir que no tengan su propia esencia, ¿no? Tenían sus dioses que también un poco lo compartían o sea, cuando ellos llegaban, no era que fulminaban aquí este dios no va a existir, sino que, ok, existe su dios, bueno, se parece al dios de nosotros y a la vez podemos rendir culto a los dos, un poco para que tengan un sabor de esa realidad, la cual los llevó muy lejos, muy lejos, porque fue la forma como no los vieron como extraños, sino que les permitieron entrar, ser parte de, dejar de alguna forma como amigos, porque su satélite, Biblos, arriba Cartago, entre otras,
no era que una mandaba a la otra, es un poquito la realidad, por eso hice mención de la primera Unión Europea, porque de alguna forma todos desde su satélite tenían el poder, mandaban y se reunían en su plenaria para tomar este tipo de decisiones. Aquí está el famoso Baal, ¿ve? Que tampoco, siendo un dios para ellos un poco tan importante, no un poco importantísimo, tampoco las ruchas o las ondulaciones, quiero yo decir, de su vestido tienen un trabajo muy elaborado, ¿no? Como que se mataban un poco en la cara, las manos, algo de los pies y poco más, poco más. Eh, este tipo de rostro afirmaba que da esa sensación más oriental que occidental. Nos habla de, bueno, primero que nada tiene un cuerpo femenino, ¿no? Tiene sus pechos, pero este es básicamente el rostro, que en este momento se me va el nombre, del animal a lo desconocido. En Europa, desde sus primeras dataciones, siempre han hecho una elaboración pictórica al animal que no tiene, que no saben o que no definen en uno solo, sino que le ponen en la nariz de un, qué sé yo, de un león, los ojos humanoides, no le ponen orejas como los pescados, entonces siempre han tenido esa afinidad y que también nace desde la cultura fenicia. Y ahí vemos en la península ibérica estos sarcófagos que las manos quedan con muy poca eh, proporción, muy poco trabajo, muy poco relieve, que esto bebe puro y duro de los sarcófagos de Egipto, ¿no? Bueno, yo quería ir, antes de que me vaya un poco la clase, yo quería ir a otra presentación que creo que la tengo. Ujú. Bien, o sea, sus primeras terracotas o sus primeros trabajos de barro tienen los colores un poco de la prima o de el tinte griego, ¿no? Que los griegos tenían toda una serie de las pinturas negras, que de eso vamos a hablar cuando nos toca hablar de los griegos. Allí vemos lo que representaba un poco en sus monedas. Estos son amuletos como tal, que ofrecían cuando salían por Gibraltar, ¿no? Por el estrecho de Gibraltar. Algunos otros trabajos, representaciones intentando darle el gusto o el sentido animal, zoomórficas. Esto es un poco lo que les decía, no sé, doy las clases con esta filmina en varias oportunidades y yo todavía no deduzco qué animal sería este con el cual tenían el cambio. Pero así era que marcaban sus monedas. Parece como un toro. Pareciera, ¿verdad? Me deja la duda allí un poco. Y este es sin duda parte de lo que entendían como belleza dentro del ideal griego. Una de las cosas interesantísimas cuando vamos a los espacios o al tiempo de Grecia es que ellos entendían como belleza ese tabique que sobresalía, o sea, que era casi pegado a la frente. Eso era un ideal estético de ellos, a mí me sorprendió mucho, jamás lo pensé, pero uno de los detalles que te hace saber el ideal griego de belleza. Sin embargo, este ya tiene un toque un poquito más de abajo, más africano, más de Egipto.
esfinges. Sí, sus estatuas son también pequeñas, no tienen estatuas tan grandes. Y vemos el tipo de calidad, ¿no? El tipo de calidad, como les iba mencionando. Obviamente esto lo sacan de África, de la parte de Egipto, pero ni aún así llegan. Y que esto no es, o sea, que no tengan un nivel de detalle tan grande, no es lo que quiero con lo que ustedes se queden en la clase. Con lo que quiero que se queden es eso que había, con lo que cerramos la clase de de la pintura rupestre. Ese psiquismo creador que va envolviendo, hasta el T, que va envolviendo a esa persona, ese pueblo que va conquistando, que va intercambiando y que va haciendo del arte, porque mucho de lo que ya vemos aquí, hay objetos que solamente tienen una valoración mágico-religiosa, o sea, que lo trabajaban en honor a sus dioses, pero aún así era un trabajo conscientemente artístico, o sea, que no lo hacías en una esfera de lo únicamente espiritual, ¿no? Sino que ya iban haciendo sarcófagos, iban haciendo el diseño, porque una cosa es que tú necesites la vasija, y con esto quiero definir esto de lo estético y que ya se entendía como arte de esta manera. Una cosa es que yo trabaje una vasija y la vasija la haga completamente rudimentaria porque no hay necesidad, Moloch, no hay necesidad de más nada, de que eso simplemente sea una vasija y punto. Pero cuando yo comienzo a hacerle diseño, cuando yo comienzo a meterle pintura, cuando yo comienzo a meterle un poquito de pirograbado, de relieve, es porque ya yo estoy consciente de que eso embellece, ¿no? Y la belleza como entendiéndose consustancialmente como parte de la estética, no que la belleza es la estética, sino como parte de la estética, una categoría estética, el hombre comienza a entender que puede hacer con sus manos sola, más allá, mucho más allá en cuanto a cerámica, en cuanto a pintura, en cuanto a escultura, todo un mundo, ¿sí? Que posteriormente lo llamó arte, es otra cosa, pero ya estaba consciente de que ese principio se estaba dando. Bueno, este es en Málaga, y ya hacían hasta murallas, ¿no? ¿Ves? Se dan cuenta que hacían hasta murallas, eran gente pensante, gente que uno de sus ideales, aparte del intercambio, era poder establecerse de manera comercial y de esa forma o en esa vía poder controlar todo el Mediterráneo, ¿no? En su red de comunicación. Y sin lugar a dudas fue su modelo urbano de puertos. Eso es uno de los legados significativos que nos quedan. El puerto de poder atracar y poder llegar y poder intercambiar. Y bueno, han sido más o menos 45 minutos de exposición. Con esto cerramos un poco la parte de la clase grabada y de la ponencia. Vamos a el área para cerrar de intercambio de conocimiento, preguntas, interrogantes, dejar de presentar y dejar de grabar, terminar grabación.